Muy buenos días. Hermanos y hermanas, día de hoy, nuestro ministerio Cristo es la Respuesta y su programa Confrontado. Vamos a traer un estudio de la palabra de Dios sobre el libro de Hebreos capítulo 4. Estaremos leyendo del versículo 1 hasta el versículo 13 y estaremos haciendo un desglose de cada uno de los versículos que estamos viendo y una explicación sobre la promesa del reposo. Así que si tiene su Biblia, por favor, téngala a su mano. Si no, pues después de que terminemos el estudio, usted compara lo que yo le estoy enseñando para que usted pueda tener un discernimiento de lo que la palabra de Dios dice en el día de hoy. Libro de los Hebreos, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 1. Temamos pues esto, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en lo que oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios en todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez, aquí: no entrarán en mi reposo. Por tanto, pues, ¿qué falta algunos entren en él? Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia. Otra vez termina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Y ahora en adelante, el versículo 11 en adelante, que es lo importante que vamos a ver en el día de hoy. Procurando pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay otra cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Vamos a hacer un énfasis en el versículo 2 en el día de hoy. Porque también vosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Ya quiero hacer un énfasis aquí en que el solo escuchar el evangelio no es suficiente. El evangelio hay que escucharlo, pero también debe ser creído. Si no crees, de nada aprovecha el conocer el evangelio. Y en los versículos 3 y 4, pero los que hemos creído entramos en el reposo de manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque de cierto digo sí del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Aquí tengo una nota para ustedes. Los que creen son aquellos que entran en el reposo. Y en ese reposo no pudieron entrar muchos de los israelitas incrédulos. En el versículos 5 al 9. Y otra vez no entraron en mi reposo. Por tanto, puesto que faltaban algunos
entre él y aquellos a quien primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia. Y otra vez terminó un día hoy diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Nota, aquí miramos cómo a través de David prometió otro reposo que Israel no alcanzó a disfrutar, el descanso que se encuentra en Cristo. En el Salmo 95, versículos 7 y 8 hago énfasis. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y lo repite nuevamente en el libro de los Hebreos, ahí mismo en el capítulo 3, versículo 7. Por lo cuanto, como dice el Espíritu, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en el día de la provocación, en la tentación en el desierto. Sigamos leyendo porque venimos ahora a una parte muy importante de lo que estamos hablando. En el mismo que Hebreos 4, versículo 8 en adelante. Si pues José les hubiera dado el reposo, no hablarían después de otro día. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Y procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y aquí vamos a mirar los pasos hacia la obediencia fiel. La fe cree en lo que Dios dice y actúa de acuerdo a su palabra. Miremos esto porque me interesa mucho que ustedes vean esta parte. Sobre la obediencia, sobre lo que es la parte de la obediencia hacia Dios. ¿Qué Dios pide en este momento de esa obediencia? La fe cree en lo que dice Dios y actúa de acuerdo con la palabra. La fe permite al creyente entrar al reposo que Dios ha prometido para todo su pueblo. Reconoce la completa obra de salvación al mismo tiempo que obedece toda instrucción que viene de Dios. Esta es una verdad que tenemos que tener en nuestros corazones, en nuestras vidas, porque es supremamente importante que la entendamos. Y a esta verdad tenemos que poner algo por acción. Tenemos que entrar al reposo prometido por Dios. Tienes que poner tu fe y la palabra de Dios. No permitas que la rebeldía endurezca tu corazón. Dedica tu corazón a obedecer a Dios y a su palabra. Confía en que Él hará las cosas que Él ha prometido. Estudia la vida de Jesús como tu modelo para el sufrimiento y la obediencia. Nunca rechaces un mensaje porque te hace sentir incómodo. Acepta ser corregido por la palabra de Dios. Obedece a las personas que te enseñan. Reconoce y coopera con aquellos que trabajan en el Evangelio. Ora por los líderes con fe. En el versículo Hebreos 4:12, una de las cosas que tenemos que mirar es que la palabra descubre nuestra condición. Así es. La palabra descubre nuestra condición. Miremos
Ya lo habíamos leído antes, pero miremos, vamos al capítulo 4, versículo 12 del libro de los Hebreos. Porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En el 13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dice que la palabra que es eficaz. La palabra eficaz viene de energes, comparable en significado a la palabra enérgico, la cual se deriva de este vocablo, energes, solo usada aquí, y también se usa esa palabra en 1 de Corintios, capítulo 16, el versículo 9, y también en Filemón, versículo 6. Se refiere a algo que en acción, activo y efectivo. Y aquí quiero leer algo bien importante, porque entramos a un área de la palabra de Dios supremamente importante. En el del versículo 11 al versículo 13 nos está hablando de la confesión de fe. De aquí entraremos a comparar lo que es el rema y el logos. La confesión de fe. Este texto es uno de los que más ayuda a entender el llamado de la fe, a confesar la palabra de Dios. Se relaciona con la renuncia de Israel a las promesas de Dios, la cual trajo como resultados que toda una generación de israelitas muriera en el desierto y que no llegaran a poseer la herencia que Dios había reservado para ellos. En este contexto, la Biblia dice en sí misma que la palabra de Dios es viva y eficaz. El mismo término que aquí se traduce palabra es el vocablo griego que se llama logos, que comúnmente indica la expresión de una idea completa y que se utiliza para referirse a las Sagradas Escrituras. Contrasta con rema, que suele referirse a algo dicho o hablado. Esto recomienda que distingamos entre toda la Biblia y la promesa o promesas individuales que el Espíritu Santo puede traer a nuestras mentes por medio de la palabra de Dios. Cuando se enfrenta a una situación de necesidad, prueba o dificultad, las promesas de Dios pueden llegar a ser una rema, esto es, una arma del Espíritu, la palabra de Dios. La autoridad que posee esta palabra es que viene de la Biblia, la palabra de Dios, el logos completo. Su importancia inmediata reside en que el Señor ha hablado la palabra al alma por medio de su Espíritu y despierta la fe, al igual que como hizo con Israel cuando le señaló su herencia. La confesión de la fe recibe la palabra de Dios, rema, y se apoya firmemente sobre estas promesas. Sin embargo, quiero hacerle énfasis en esto. Sin embargo, la fuerza de la confesión no depende de la voluntad humana, sino de la voluntad divina revelada en la totalidad de las Escrituras, la Santa Biblia, el Logos, la palabra completa, del cual la rema, la presente palabra de la promesa, ha sido recibida. Ven ustedes que aunque Dios nos da una promesa, Dios nos deja saber algo que está en toda su palabra. Sin embargo, esa promesa rema no depende de voluntad humana. Nosotros no podemos exigir las promesas de Dios. Nosotros pedimos, y es algo que Dios nos ha dicho, pero no depende de su voluntad. Depende en su totalidad
de la voluntad de Dios, de la Santa Biblia, del Logos completo. Y aquí miremos algo bien, pero bien importante. Estamos en el capítulo 4, versículo de 11 al 14. Y aquí miremos dos grandes provisiones que alientan a los creyentes en su fe. La primera, la palabra de Dios que revela si una persona está viviendo una vida plena o espiritual. Y segundo, el ministerio de Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, quien tiene poder para hacernos y gozar de la inmediata compañía de Dios. Quiero en este momento decir que en este versículo del 11, porque vamos a entrar ahora, vamos un momentito ahí mismo en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, y vamos a ir desde el versículo 13 al 16. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que en esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergonzó de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado una ciudad. Aquellos tenían la esperanza celestial. Y aquí vemos cómo ellos, estos hombres de fe, tenían la confesión de la fe constante. Este capítulo registra la victoria gloriosa de los campeones de la fe. No obstante, los versículos 13 al 16 hablan de aquellos que murieron sin haber recibido lo prometido. Y aún así la Biblia dice que todos estos murieron creyendo. Y se sintieron contentos de confesar que ellos eran tan solo extranjeros y peregrinos que viajaban. Pero así, decirlo a través del territorio de aquel país, porque para los verdaderos creyentes, vivir por fe es morir por fe. La clave para la confesión, que encontramos en el versículo 13, es este grupo admirable de hebreos que nos muestra el capítulo 11. Es que cuando recibieron las promesas de Dios, se sintieron plenamente convencidos, como sucedió con Abraham y sus descendientes, de que la promesa era verdadera. De esta manera abrazaron literalmente y saludaron aquellas promesas en sus corazones. La palabra confesar nos ayuda a entender cuán espontáneamente estos mártires de la fe tomaron el camino de Dios y nos legaron un testimonio de su palabra, rindiendo tributo a esa palabra. Si bien es cierto que estas personas alcanzaron muchas victorias por medio de la fe, el texto dice que ninguno de ellos recibió todas las cosas que le fueron prometidas. Que nosotros recibamos lo que confesamos, pedir, orar, esperar,
no cambia el comportamiento o la actitud del creyente consagrado. La adoración y el andar en la fe no depende de nuestras oraciones constantes o no contestadas. Nuestra confesión del señorío de Cristo en nuestras vidas ha de ser consistente, una celebración diaria de profunda gratitud. Por eso yo quiero que miremos en el día de hoy esto sobre la fe. Me preocupa mucho lo que se enseña en muchas partes en el día de hoy de la superfe, la superconfesión. Lo que tú confieses será hecho. Si tú declaras que es hecho, es hecho. Y aquí vemos un ejemplo muy claro de que muchos de estos hombres, padres de la fe, y aquí yo estoy hablando de Abraham, hablando de Moisés, hablando de Josué, y muchos de ellos no recibieron la promesa completa, en parte. Sin embargo, nunca dudaron en sus corazones que la promesa la verían algún día. Como dije anteriormente, quiero repetirlo. La fuerza de la confesión no depende de la voluntad humana, sino de la voluntad divina revelada en la totalidad de las Escrituras, la Santa Biblia, el Logos. Tendremos promesas rema, promesas que el Espíritu Santo nos da a veces, como se las dio a estas personas. Sin embargo, mire lo que sucedió. Muchos de ellos jamás recibieron la totalidad de la promesa. Sin embargo, siempre tuvieron la fe puesta y creyendo firmemente en que esa promesa la verían algún día. Y aquí hago énfasis en lo siguiente. Aunque los antiguos patriarcas solo recibieron una parte de lo que Dios les había prometido, ellos mantuvieron su fe en que Dios haría lo que había dicho. Ellos, debido a su intimidad y relación personal con Dios, no se sentían a gusto ya en el mundo que los rodeaba. Buscaban algo mejor. Y a causa de sus anhelos, Dios los reconoció como su pueblo. ¿Será que nosotros tenemos esa misma actitud? Ya no conformarnos más con lo que nos rodea, con este mundo, sino que anhelamos algo mejor. Creamos en fe. Creamos en la verdadera fe. La fe del Logos, la fe del Rema, o en la realidad, sin exigir a Dios como si Dios fuera el sirviente nuestro, el camarero nuestro. Se le pide con respeto, con amor, pero lo dice muy claro. El mismo Padre nuestro nos lo enseña: de acuerdo a tu voluntad. Vénganos tu reino, vénganos tus promesas, pero se haga de acuerdo a tu voluntad. Quiero que reflexionen sobre esta palabra de Hebreo en el día de hoy. Tenemos una promesa de un reposo, de un reino que Dios tiene preparado para nosotros.
Lo que tenemos ahora mismo todo es temporal. Las posesiones son temporales. El dinero es temporal. La promesa de Dios va mucho más allá de una casa, de un carro, de una tierra. Jesucristo dijo: mi reino no es de este mundo. Luego nosotros, nuestro reino no es de este mundo, que es un reino celestial. Si Él lo prometió, Él lo cumplirá. Confiemos en Dios, confiemos en Cristo Jesús. Él es nuestro sumo sacerdote. Ahí mismo en Hebreos, capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Cuál es nuestra profesión? Yo soy doctor abogado. Nuestra profesión, estamos hablando como cristianos, como hijos de Dios. En el versículo 15, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar la misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Los dejo con esta palabra de Dios en el día de hoy, para que usted medite, para que usted piense, para que usted mire dónde está su fe en el día de hoy. Y si Dios no ha cumplido una promesa, créale a Dios. Créale a Dios. Espere en Él. Él nunca lo va a defraudar. Padre, le damos gracias en el día de hoy por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por abrirnos el entendimiento cada día. Y junto contigo, Señor, algún día veremos cumplida la mayor de las promesas, que donde tú estés, nosotros también vamos a estar. Voy a preparar lugar para ustedes, para sentarnos con Cristo en el reino de los cielos. Esa es nuestra gran promesa. No les prometió grandes riquezas, si se las da, gloria a Dios, ni carros nuevos, ni grandes compañías millonarias. Nos prometió un reino celestial. Todo lo que tienes se quedará aquí. Nada podrás llevarte. Solamente las promesas de Él. Solamente lo que Él tiene preparado para nosotros. Mientras tanto, en esta vida, llénate de contentamiento con lo que Dios te da, con las bendiciones que te regala cada día, por la vida, por la salud, por tus hijos. Más que suficiente. Gózate y vive tu vida aferrado a las promesas de Dios. No te sueltes de ella. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Allá iremos al Padre Celestial por medio de Jesucristo. Si todavía no tienes paz en tu corazón y no has hallado a Jesús, pídele perdón en el día de hoy. Dile: Señor, perdóname por haberte fallado. Perdóname, Señor, por haber sido incrédulo. Señor, dame la fe para creer en ti. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Señor, por tu resurrección. Y me aferro a tu promesa de estar contigo un día en el reino de los cielos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Dios los bendiga y Dios los guarde.